Pensemos en esto por un momento. Cuando vemos noticias sobre un fraude por Internet o un hackeo masivo, es fácil imaginar a una sola persona, ¿no? Un genio solitario en su sótano. Pero la realidad es muy diferente. Cada vez más, detrás de esos clics maliciosos hay verdaderas organizaciones criminales. Piensen en ellas como empresas globales, con jerarquías y objetivos claros, pero operando en las sombras de la red. A ver, para empezar a desentrañar esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos da una división bastante útil. Básicamente, hay dos grandes caras del cibercrimen organizado. Por un lado tenemos los delitos que son, digamos, nativos digitales. No podrían existir sin Internet. Y por el otro están los delitos de toda la vida, los que ya conocemos, pero que ahora usan la tecnología para volverse muchísimo más potentes y peligrosos. Bueno, y para guiarnos en este tema tan complejo, vamos a seguir una ruta clara. Primero, vamos a entender bien el problema, este nuevo AMPA criminal. Después, veremos quiénes son, la anatomía de estos grupos. Luego, cómo se les investiga, o sea, el arsenal de los investigadores. También hablaremos de por qué esta es una lucha sin fronteras. Y finalmente, echaremos un vistazo al futuro, al próximo movimiento en esta partida de ajedrez. Perfecto, entonces entremos de lleno a la primera parte, el nuevo AMPA criminal. Vamos a ver cómo la tecnología ha redefinido por completo las fronteras del crimen organizado. Ok, retomemos esa división que mencionamos. Por un lado están los delitos ciberdependientes. Estos son los que atacan la tecnología en sí. Hablamos de hacking, de crear y distribuir malware, de interferir con sistemas, o sea, crímenes que sin computadoras y redes simplemente no existirían. Y del otro lado tenemos los ciberfacilitados, y aquí es donde la cosa se pone interesante. El fraude, el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, son crímenes viejísimos, ¿verdad? Pero ahora con Internet, su alcance es global, instantáneo. Es como si a los delitos de siempre les hubieran puesto un motor de cohete. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo se organizan? Bueno, es hora de desterrar esa imagen del hacker solitario. La realidad es mucho más corporativa de lo que uno cree. Y ojo, que aquí está la clave. No estamos hablando de un grupo de amigos que se juntan a hacer travesuras. No. Cumplen con la definición formal de grupo delictivo organizado. ¿Qué significa eso? Que hay una estructura, que hay roles definidos, que hay una continuidad. No actúan por impulso, actúan con un plan bien definido para conseguir una cosa, dinero o beneficios materiales. Funcionan, para que nos entendamos, con la misma lógica fría y calculadora de cualquier negocio. Y para que esto no quede en el aire, miremos un caso real, el de los zares de la web en Chile. Es un ejemplo perfecto de esta jerarquía. Arriba del todo, los líderes. Ellos eran los cerebros, los que diseñaban los fraudes y repartían el trabajo. Luego, un nivel intermedio de seguridad y reclutadores, gente encargada de que todo saliera bien y de encontrar nuevos empleados. Y en la base de la pirámide, los receptores, a quienes también se les llama mulas. Su trabajo era simple, prestar sus cuentas bancarias para mover el dinero sucio a cambio de una pequeña tajada, una estructura de libro. Y si el ejemplo anterior parecía una empresa, este ya es otro nivel. El caso de Phantom Secure es increíble. Ellos vendían teléfonos ultra encriptados a otros criminales, un negocio para el crimen. Y su estructura era un calco de una corporación. Tenían administradores, que eran básicamente los ejecutivos, luego distribuidores, que hacían de gerencia media, y hasta agentes, su fuerza de ventas en el terreno. Es que hasta tenían servicio de soporte técnico para sus clientes. Una locura. Ahora, ¿cómo es que gente en distintos continentes puede coordinarse tan bien? Bueno, la comunicación es la clave de su éxito. Han construido todo un ecosistema de comunicaciones secreto. Hablamos de canales de chat privados tipo IRC, de apps de mensajería encriptada que ni siquiera conocemos e incluso de plataformas completas hechas a medida. Por ahí se coordinan, comparten información y mueven el dinero, todo de forma invisible para la mayoría de nosotros. Ok, el panorama es intimidante, ¿verdad? Un enemigo global, organizado y casi invisible. La pregunta es obvia. ¿Y la ley qué hace? ¿Cómo se lucha contra esto? Bueno, pasemos a ver el arsenal de los investigadores. La policía y las agencias de inteligencia no se han quedado de brazos cruzados, claro. Tienen su propio kit de herramientas de alta tecnología. Está la vigilancia electrónica, o sea, monitorear sus comunicaciones. También las operaciones encubiertas, que es infiltrar agentes en estos grupos, como en las películas. Las entregas vigiladas, que es dejar que un paquete ilegal siga su curso para ver quién lo recoge. Y algo súper importante, las técnicas de investigación de redes, que básicamente sirven para dibujar el mapa de la organización y entender quién es quién. Y aquí tenemos un caso de estudio perfecto de Costa Rica que junta todo esto. Hay un secuestro y los criminales piden el rescate en Bitcoin, pensando que no se puede rastrear.
Primer error. Las autoridades siguen el rastro del dinero digital. Al mismo tiempo, logran interceptar las comunicaciones, tanto por teléfono como por Internet. Y con toda esa información, ¡boom!, coordinan una operación simultánea en Costa Rica y en España para detener a toda la banda. Un trabajo de manual. A veces, los investigadores tienen que ir un paso más allá. Tienen que, literalmente, hackear a los hackers. El caso Playpen es un ejemplo increíble de esto. El FBI encontró un servidor en la Dark Web usado para fines terribles. En lugar de cerrarlo, tomaron el control. Y desde ahí, usaron una técnica especial, un software, para descubrir la verdadera identidad, la dirección IP, de miles de usuarios que pensaban que eran totalmente anónimos. Una jugada maestra. Pero a pesar de estas victorias, no hay que engañarse. La lucha es durísima. Esta cita del informe de la ONU lo deja muy claro. Investigar a estos grupos es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque son increíblemente sofisticados y se adaptan a una velocidad de vértigo. Apenas se descubre una de sus técnicas, ellos ya están usando otra. Es una carrera armamentista tecnológica, una carrera contra el reloj. Y esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si el crimen es global y no conoce fronteras, la respuesta policial tampoco puede tenerlas. Es así de simple. Es que pensemos en la pregunta que esto plantea. ¿Cómo se persigue un delito que ocurre en todas partes y en ninguna al mismo tiempo? Imaginen esto. Un delincuente en Rusia, usando un servidor en Países Bajos, ataca a una víctima en Argentina. ¿De quién es la jurisdicción? ¿Quién investiga? Es un rompecabezas legal y logístico tremendo. La única respuesta posible es la cooperación internacional. Y esta se apoya en 4 pilares. Primero, los tratados de extradición, para poder traer a los criminales a la justicia. Segundo, la asistencia jurídica, que es básicamente los países ayudándose entre sí con pruebas e información legal. Tercero, la cooperación directa, un policía de un país llamando directamente a otro. Y cuarto, el nivel más alto, las investigaciones conjuntas, donde equipos de diferentes países trabajan juntos como si fueran uno solo. Y si quieren un ejemplo de esto en acción, no hay uno mejor que el desmantelamiento de Alphabay y Hansa. Eran como los Amazon del crimen en la Dark Web. Fue una operación brillante. El FBI en Estados Unidos se encargó de tumbar Alphabay. Pero lo genial fue lo que hizo la policía de Países Bajos al mismo tiempo. Tomaron el control secreto de Hansa, el mercado rival. ¿Qué pasó? Todos los criminales que huyeron de Alphabay corrieron a Hansa, sin saber que la policía los estaba esperando. Una trampa perfecta, solo posible gracias a esa coordinación internacional. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos enseña esta lucha constante, este juego del gato y el ratón, sobre lo que viene? Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, miren este número. 1,3 millones. O sea, 1.360.450, esa era la cantidad de enlaces a películas y series piratas que tenía una sola plataforma, una llamada Kino.tio, antes de que la cerrara. Una sola. Es una escala industrial. La gran lección de todo esto es que estamos en una carrera evolutiva que no se detiene. Los criminales encuentran una nueva tecnología, como las criptomonedas anónimas de Liberty Reserve, y las fuerzas del orden tienen que encontrar la forma de rastrearlas. Los criminales crean dispositivos seguros, como los de Phantom Secure, y las agencias tienen que desarrollar nuevas formas de romper esa seguridad. Un movimiento genera una reacción, y así, una y otra vez. Es un ciclo que, parece, no tiene fin. Y esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. En este mundo que cambia a cada segundo, ¿cómo tiene que ser la justicia? ¿Cómo se tiene que adaptar? Porque la tecnología no va a parar de avanzar, y cada avance va a crear nuevas oportunidades, tanto para el bien como para el mal. Nuestras leyes, nuestra policía, nuestras cortes, no tienen otra opción más que correr a la misma velocidad que la tecnología. Es la única forma de poder hacerle frente a este imperio invisible que crece cada día.